Ejecutivo Nacional le queda ahora promulgar la ley de emergencia en discapacidad porque definitivamente en el Congreso se rechazó su veto. Exactamente, es la primera vez en 22 años que le dan vuelta un veto a un presidente de la nación y se dio con la ley de emergencia en discapacidad que ya había sido ratificada por diputados, hoy pasó lo mismo, era predecible por otra parte en el Senado, Pablo. Sí, y no es el final del camino, ha prometido el propio gobierno, pero sí es histórico por estos 22 años en que no existía una mayoría, una fuerza en el Congreso que pudiera ir contra una decisión del Ejecutivo. Y lo hace nada menos que en una ley que generó además una resistencia, un rechazo de un arco político muy amplio, porque fue 63 votos contra 7 y 2 abstenciones. Y antes en diputados había sido por unanimidad. Claro, había sido muy amplio igual. Y además con una gran movilización social en todo el país. Claro. Por eso se entiende entonces que este revés tiene esa característica adicional. Decíamos que no es el final del camino, porque ahora hay que analizar cuál va a ser la reacción del gobierno, que ya anticipó un poco. ¿Va a ir a la justicia o va a tratar de, cuando recupere fuerza, él entiende que le va a ir bien en las elecciones, revertir estas decisiones? Ahora, según datos oficiales relevados por algunos de los observatorios parlamentarios, de las últimas 17 sesiones entre las dos cámaras, ¿saben cuántas perdió el gobierno? Todas. 16. 16, claro. Solo ganó la de las jubilaciones. Claro. Porque ahí entendieron buena parte de los legisladores que había que cuidar el ancla fiscal sí. de Milei, porque es el proyecto de mayor impacto fiscal, justamente el de jubilaciones. Y se habló de números mucho mayores. 16 derrotas de 17 sesiones. Es tremendo. Es muchísimo. Bueno, eso también explica muchas cosas. Habla del tono de la campaña, habla de por qué los mercados están reaccionando como están reaccionando, habla de una debilidad que expone el gobierno a tener que tocar aspectos de su programa económico. Bueno, la votación, como dijimos, fue 63-7, una amplísima mayoría. Hubo palabras de todas las bancadas, justificando sus votaciones. Como vemos, no estuvo la vicepresidenta al frente porque está en ejercicio de la presidencia de la Nación, estuvo Bartolomé Abdala, el puntano, y una palabra muy especial que fue la de Luis Juez. Por dos razones. Primero, porque Luis Juez es una persona muy cercana al gobierno, que lo ha apoyado en muchas ocasiones, le ha tributado un reconocimiento a la sensibilidad de Javier Milei sobre aspectos de la discapacidad, porque es padre de una chica con discapacidad. Exacto. Sí, sí. Y a pesar de eso, hoy votó en contra del veto de ese presidente Milei, y sus palabras fueron muy emotivas, es el otro componente. Veámoslo, de alguna manera, él encarna la reacción de quienes contrarrestaron el veto a la ley de discapacidad. Quiero mirar los ojos. En nombre de mi hija Milagro, sus hermanos, mi señora, los cientos de miles de criaturas, la inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores, transportistas. En nombre de ellos, muchísimas gracias. En nombre de mi familia, muchísimas gracias, y en el mío propio. En serio, me callé la boca porque no podría haber expresado mejor de lo que lo hicieron algunos senadores, que la verdad que fue importante. Ellos se merecen esto que ustedes le han dado, visibilidad a un problema que históricamente pretende ser escondido. Así que muchísimas gracias. Muy bien, ¿y cómo votaron los mendocinos en discapacidad? Recordemos, hay 3 senadores por Mendoza, 2 del radicalismo, 1 del peronismo. Esta vez se aliaron en contra de lo que quiere Milei, Pablo. Exacto, los 3 votaron a favor. Anabel Fernández Sagasti, en una posición cantada, viene sosteniendo posiciones en contra de las restricciones del Ejecutivo Nacional, y la incógnita estaba en los 2 radicales, Mariana Jury y Rodolfo Suárez. 2 radicales que ahora componen un gobierno provincial que está asociado con Javier Milei para las próximas elecciones. Su voto en este caso también fue en contra del veto, por lo tanto fue en contra de la posición del Ejecutivo Nacional. Hay que decir que eran 2 votos que no movían el amperímetro en términos técnicos, en términos prácticos, pero bueno, que podía haber sido una gestualidad fuerte si acompañaban al presidente. ¿Por qué no movían el amperímetro? Por la amplia diferencia a través de la cual perdió el presidente Milei lo que quería. Y hablando de diferencias, era predecible todo esto porque en el Senado, la ley cuando se trató, antes del veto, salió a favor por 56-0. Igual, claro. 56, el resto abstenciones, 0 negativos. Entonces,
era prácticamente imposible que hoy todo el Senado se diera vuelta. Por eso el mayor eco que había tenido la posición en contra de este veto fue en la Cámara de Diputados, porque sabía que en el Senado la oposición la tenía más cómoda, los números eran más favorables todavía. Ahora, estamos hablando de esto hace mucho tiempo y a muchos argentinos les pasará preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de ley de emergencia en discapacidad. ¿Por qué hay una emergencia? ¿Qué propone esto que fue proyecto y ahora va a ser una realidad, a menos que el gobierno logre voltearlo por otra vía? Así que nos has preparado de qué se trata, básicamente. Sí, es un ABC. Falta todavía algunos aspectos, porque bien decía Marisol recién, falta que esto se promulgue ahora, porque es ley ratificada, y se reglamente. La reglamentación es que las áreas específicas que van a implementar esta ley digan cómo van a ser la operativa, y hacia allí donde se va a saber más letra. Pero en términos generales, ¿qué dice la ley? Establece garantía de fondos hasta diciembre de 2026, o sea, hasta que esté terminando el año que viene. ¿Por qué esto es importante? Porque al no tener un presupuesto actualizado, todo fondo que vaya a cualquier tipo de artículo de esta ley depende hoy de la lapicera del gobierno de la nación. Es discrecional. Es discrecional mayormente. Mejora el pago a prestadores. Acá prestadores tiene que ver con acompañantes, con prestadores de movilidad, con todos. En algunos de los casos había quedado muy rezagado la actualización de precios. Claro. Muchos de ellos habían dejado de prestar el servicio. Por ejemplo, un transportista que lleva a una persona con discapacidad motriz a rehabilitación. Claro. 5 veces por semana. No le bajaban plata o no le pagaban en tiempo y forma, se mantenía el mismo sueldo, el mismo valor durante meses. Dijo, mirá, no te lo llevo más 5 veces a la semana, te lo llevo 2 veces a la semana o me fundo yo. Bueno, en definitiva, la persona con discapacidad dejaba de tener prestaciones. Se reinicia ni se actualizan las pensiones. Acá tenemos un punto, porque en la defensa de esta ley, muchos dijeron, miren, sigamos revisando qué pasó, si se dieron pensiones excesivamente y eran irregulares, si hubo un festival de pensiones, pero mientras tanto, reiniciemos el proceso, porque muchas personas necesitan que la pensión se actualice, que está en 215.000 pesos, y que se reinicie el proceso de revisión. Bueno, y aumento a los trabajadores con discapacidad, muchos que no tienen pensiones por invalidez, o sea, son personas con discapacidad que pueden trabajar, trabajan en talleres, tienen una asistencia por parte del Estado. Bueno, estaba muy rezagada y por lo tanto también existe un auxilio en eso. Estos son los 4 ejes fundamentales de la ley de emergencia que se ha restablecido a partir de la votación del Senado. Gracias, Pablo. Y en Mendoza hubo repercusiones respecto de lo ocurrido en el Congreso de la